y analista político jurídico. Estamos conversando sobre qué se va a hacer para la conformación de la nueva Junta Directiva del Congreso de la República en este periodo de transición. Ahora, licenciado Alejos, qué importante lo que nos está compartiendo y pues hay muchas dudas al respecto. Decimos, y se lo consulta a usted con su expertise político, decimos que en Guatemala tenemos un sistema presidencialista. ¿Esto qué implica? Que es el presidente de la República el que toma todas las decisiones. ¿Qué Congreso de la República, ni qué Corte Suprema, ni nada? Ellos en alguna medida tienen que supeditarse a las decisiones que parten del guacamolón. ¿Cómo podemos entender esto con lo que usted nos indica del Congreso y que vamos a tener a un presidente pues elegido popularmente? El sueño de todos los demócratas, por decirlo de alguna manera, de todos los que creemos todavía en el sistema democrático como único sistema que permite la participación de la población, la participación ciudadana y sobre todo el tema de la representatividad. Creemos en la independencia de los poderes del Estado. Y esto, digamos, de alguna manera debe aprovecharse lo que está sucediendo ahorita para mantener esa independencia de los poderes del Estado. Me voy a explicar. El 14, vuelvo a repetir, el actual Congreso de la República escuchará el informe del presidente de la República saliente. Después de esto, juramentará, después de haber calificado las credenciales, donde no va a encontrar ningún problema, a los nuevos y nuevas diputadas al Congreso de la República. Estos toman posesión. Automáticamente, de acuerdo a la ley, los diputados más antiguos en edad y en tiempo de trabajo toman el control. Son 3 diputados los que estarán al frente y en ese momento eligen a la nueva junta directiva. Esta junta directiva, pues en ese momento su primer trabajo es abrir el periodo de sesiones, ese será su primer acuerdo, por decirlo de alguna manera. Toman posesión, se sientan en sus respectivas curules, hay un discurso del presidente o presidenta del Congreso electo después de que ellos elijan esa junta directiva. Históricamente han habido juntas directivas que pasan horas y no se alcanza mayoría para elegirla, a pesar de que han habido ya reuniones previas para hacer alguna alianza o algún pacto, ¿verdad? Ahí se declaran en receso, ¿verdad? Normalmente el discurso del presidente de la República debería ser en el Congreso, pero también lo incluyen para el receso, para que el discurso lo vaya a dar a la toma de posesión en el teatro, y ahí en el teatro, pues digamos, el presidente de la República saliente entrega la banda al presidente del Congreso ya electo, y este presidente del Congreso ya electo le entrega la banda del presidente del Congreso de la República electo, le coloca la banda al nuevo presidente de la República, y ahí pues se oye el discurso del presidente de la República, todo su plan de gobierno y todas sus promesas, como se acostumbra. Ese es el acto de transición que se da y eso es lo que queda. Cualquier otra cosa es judicialización de la transición, de tratar de evitar que algo de este tipo suceda. Ahora bien, digamos que cuando hay una alianza, en mi caso, cuando yo tuve la oportunidad de presidir el Congreso de la República, había una alianza de nación, aunque hemos dejado muchas veces claro que partidos como el Partido Unionista, el FRG en aquel entonces, hoy representado, digamos, esa ideología en Sur y Ríos con el Partido Valor, el doctor Zuger y algunas ideologías estaban en contra de la CICIG, ¿verdad? Y lo dejaron claro desde el principio. Por eso yo a estos partidos no los critico el no respaldar a la CICIG cuando no lo hicieron, porque ellos nunca estuvieron respaldando a la CICIG, se han mantenido congruentemente. Caso de Álvaro Azú, por ejemplo, su partido siempre fue anti-CICIG, ¿verdad? Pero todos teníamos una gran alianza que se llamaba la lucha contra la corrupción, y entonces había una agenda legislativa que iba a aprobar una serie de leyes para fortalecer el Ministerio Público, una serie de leyes para fortalecer al organismo judicial. Se supone que buscábamos la reforma del organismo judicial,
una serie de leyes que se necesitaban para la lucha contra la corrupción, y en el mundo entero teníamos una promesa que habíamos hecho los presidentes de los congresos reunidos en Ginebra, en Suiza, de la lucha por la transparencia, de manera que la ley de libre acceso a la información. Había una agenda, y el que quería se subía, y el que no, pues lo criticábamos muy duro y se desgastaba como partido. Entonces se fueron todos subiendo a esta alianza. Las alianzas en el Congreso de la República deben ser alrededor de la bancada más grande, escoge primero su comisión, lógicamente escogen la Comisión de Finanzas, la que sigue en el tamaño va a escoger de segundo, entonces va a escoger la de Obras Públicas, que es otra poderosa, y así van escogiendo. Cuando ya todos escogieron, hay una segunda vuelta, dependiendo del tamaño de la bancada, así será el número de comisiones que le corresponde tener y presidir. Todo el tema de quién va a dirigir el protocolo, quién va a tomar la parte administrativa, quién va a tomar, y todo eso ayuda a formar una junta directiva multipartidaria, ¿verdad? Porque se le dan esas funciones a los miembros de junta directiva. Eso se murió, lamentablemente. Todavía se logró el primer año de Otto Pérez. Yo me acuerdo que inclusive la diputada Ninel Montenegro, que nunca había querido formar parte de la junta directiva, experimentó ser parte de la junta directiva el primer año de Otto Pérez con Luis Rivera. Yo les puedo decir de ese momento que no le gustó, que no le pareció la forma en que se manejan los temas, porque el poder es del presidente, aunque uno sea vicepresidente o secretario, el presidente del Congreso tiene ese poder total. Pero hasta ahí, de aprobar leyes o improbar leyes, digamos, van a tener el poder del presupuesto, etcétera, etcétera. Pero cuando el presidente del Congreso no tiene control sobre el Congreso de la República, quiere aprobar una serie de temas que el resto no lo quieren aprobar, o quiere dedicarse a aprobar temas que le interesan al Ejecutivo, es donde el Ejecutivo mete las manos, y es donde el Ejecutivo ofrece cosas afuera del Congreso de la República, porque es afuera del Congreso de la República donde se ofrecen obras públicas, donde se ofrecen plazas. El Congreso no tiene suficientes plazas para ese hambre que tienen los diputados y para esa cantidad de plata que tienen que recuperar de la campaña. Es en el Ejecutivo donde se creó esa mala costumbre que ahora habría que aprovechar. Entonces, yo sí creo que, aunque en este país seamos presidencialistas, el presidente de la República va a tener que dirigir el país desde el Ejecutivo, sin el Legislativo. Va a tener un Legislativo en contra y va a tener que dejarlo así, porque si él se acerca al Legislativo, va a tener que hacer va a tener que acercarse al Legislativo para hacer cambios de fondo de manera muy pública, para que sea la población la que respalde la solicitud del presidente. Si el presidente se reúne en secreto con los diputados y les va a ofrecer plazas, casas, puestos, puntos, como decimos todos, a cambio de que pase eso, vamos a caer en lo mismo. Y el sistema no funciona. De todos modos, el presidente de la República va a tener grandes problemas para combatir la corrupción, y ir a meter las manos al Congreso de la República, tratar de negociar con los diputados al Congreso de la República de la manera en que ellos estaban acostumbrados, lo va a meter al sistema, que es un sistema corrupto en todo sentido. Porque el Congreso aprueba el presupuesto, pero ¿quién maneja el presupuesto? El Ejecutivo, sí, pero los gobernadores departamentales tienen mucho que gastarse de ese presupuesto y mucho que decir de ese presupuesto. ¿Cómo se eligen a los gobernadores departamentales? Pues es las organizaciones sociales y todas las personas que representan en los consejos de desarrollo departamental, a que le van a proponer al presidente de la República una terna para que escoja el gobernador. Ojo, yo sé y he estado investigando, y la gente del Movimiento Semilla ha estado trabajando en el interior del país por lo que hemos podido investigar, pero para nombrarlo a uno en esa terna ya le cobran dinero los que pertenecen al Consejo de Desarrollo Departamental, con todo respeto para los decentes. Entonces, desde ahí hay corrupción. Los que van en esa terna para que el presidente de la República los escoja como gobernadores, pues normalmente son parientes de los diputados, amigos de los diputados, porque son los que manejan a ese Consejo de Desarrollo Departamental. Y si no lo manejan ellos, es un Consejo Departamental podrido, lamentablemente, que le va a pedir plata. Entonces, los que van en la terna ya son parte de un sistema de corrupción que va a manejar un presupuesto corrupto sin
participación del Congreso de la República y sin la participación del propio presidente. Ahora, es el gobernador el que decide qué obras hace, sí, a qué empresas se las da, en fin. Está el informe, los alcaldes, cuánto presupuesto manejan los alcaldes, cuántos alcaldes realmente tiene Semilla. O sea, la lucha contra la corrupción es muy fuerte, es una lucha contra el sistema porque lo que hay que cambiar es el sistema. La reforma del Estado es urgente y está a todo nivel y hay que empezar por el Ejecutivo. Tratar de meterse a reformar el Legislativo en estos momentos va a ser un tema sumamente difícil y es mejor darles color. ¿Verdad? Y en buen chapín, y usamos la palabra esa, hay que se den color de qué quieren hacer ellos, ¿verdad? Y tener una bancada formada, capacitada, que conozca bien la ley orgánica para tratar de parar a la oposición con todo lo que les va a querer hacer. Ese es el papel que le va a tocar al partido gobierno, pero no van a querer negociar de la manera en que Semilla debería negociar, que es a base de reformas del Estado, una reforma ideológico imposible. No puede ser una alianza en base a temas ideológicos. Una alianza en base a reformas del Estado, a la oposición, a los que ahora van a hacer oposición no les conviene la reforma del Estado. Entonces, digamos, la reforma del Estado tiene que venir desde el Ejecutivo y la bancada oficial, que va a ser pequeña, va a tener que parar de alguna manera lo que el Legislativo trate de hacer para evitar la reforma del Estado, como volver a aprobar este presupuesto que el presidente no pudo vetar. Yo dije que lo vetó, sino que fue la Corte la que lo dejó en suspenso temporal y ahora tenemos el presupuesto del año pasado. Hay una serie de temas que este Congreso va a querer volver a seguir manejando y el papel de la bancada oficial va a ser pararlos nada más. Buscar una alianza para aprobar cosas no va a poder y si lo intenta, el sistema se los va a comer, ¿verdad? Sí, interesante. Ahora, sin la reforma al sistema que tenemos, que es el sistema el que está fallando, no vamos a tener un gobierno similar a los anteriores, porque hay que hablar las cosas como son, hablar claro, ¿verdad? Un gobierno sin mucha maniobrabilidad, sin mucha cintura, sin esas bisagras tan importantes en el Congreso de la República para lograr acuerdos sobre la mesa y no bajo la mesa, para evitar abrir billeteras. ¿No tendrá que caer el gobierno próximo necesariamente en esas perversas? No tiene que caer, por eso es que... ¿Y cómo va a poder gobernar si no tiene que caer? Yo creo que este gobierno va a tener que intentar gobernar sin el Congreso de la República, ya lo hemos visto en otros países. Va a tener un Congreso en contra, y aquí hay que capacitar muchísimo a la bancada oficial, vuelvo a repetirlo, para que esa bancada logre detener a la bancada de oposición, la de hoy gobierno, si me doy a entender, ¿verdad? La bancada que hoy está dominando el gobierno va a pasar a ser de oposición. Esa bancada de oposición va a tratar de hacer de todo en contra del gobierno, del Ejecutivo. Va a querer seguir teniendo el poder en el organismo judicial. Y le va a tocar a la bancada hoy en oposición, bancada oficial, Semilla y sus aliados, parar a ese monstruo que va a seguir teniendo el poder en el Congreso de la República. Esa ya es una tarea bastante difícil. El tratar de parar a esa bancada de oposición que va a querer seguir teniendo control sobre los ministerios, que va a querer seguir teniendo control sobre el presupuesto, sobre los gobernadores a través de sus liderazgos departamentales, que va a querer elegir a la nueva Corte Suprema de Justicia y Cortes que vienen en el mes entrante. O sea, solo parar eso ya es una tarea difícil. Tratar de negociar con ellos en un sistema perverso y corrupto creo que no es posible en estos momentos y va a ser imposible que el partido de gobierno se siente a tratar de negociar con estas bancadas. ¿Qué va a negociar? ¿La Corte? No es negociable el tema de la Corte. Ahora bien, pongamos en el imaginario social, ¿verdad? Una suposición. Si la bancada Semilla, por ejemplo, se acercara a alguien como usted, que ya fue presidente del Congreso, que han cambiado muchas cosas en la forma de administrar un Congreso de la República, ¿qué le sugeriría a usted en 2, 3 pasos para poder lograr consensos en el Congreso? Bueno, primero, lo hemos hablado aquí muchísimas veces, Semilla tiene que estar muy claro de cambiar su plan de gobierno de campaña por un verdadero plan de gobierno ejecutable, realizable. 2, debe parar la confrontación e iniciar la negociación.
¿verdad? Si seguimos en esa confrontación en las redes sociales, si seguimos en esa confrontación por razones ideológicas, de cualquier manera, si no paramos esa confrontación, es imposible sentarse a negociar, ¿verdad? Parar la confrontación no significa parar la lucha contra la corrupción, y en eso hay que ponerse de acuerdo, ¿verdad? En el primer tema es decirles, miren, un tema es parar la corrupción y se tema que también hay que tratar. Habla de que aprobaron el antejuicio contra el Tribunal Supremo Electoral no por lo político, sino por la corrupción que se pudo haber dado en la compra del sistema de informática. Bueno, mantengamos esa corriente de parar la corrupción contra cualquier funcionario público, ¿verdad? Ese es el primer tema. Y empieza esa lucha desde el Ejecutivo, que tendrá que ejercer mucha presión sobre la Contraloría General de Cuentas. Es que es todo un sistema que no funciona, ¿verdad? Sí. Para que cuando el Congreso de la República en sus compras, en sus contrataciones, en sus plazas, cometa actos de corrupción, se le pare en ese momento en que lo están realizando, ¿verdad? Y entonces ese es el papel que le toca, y digamos, si algún consejo yo le pudiera dar a la bancada oficial, digámoslo así, que será la del Movimiento Semilla y sus aliados, es, uno, hay que conocer perfectamente cómo funciona el Congreso de la República, porque si no conocemos cómo funciona el Congreso de la República, no vamos a poder parar la corrupción. Si el director del departamento X lo siguen poniendo por 6 meses en funciones y no lo hacen como la ley obliga a elegirlo a través de un sistema público con el voto de la Junta Directiva de 2/3 partes, aunque ellos no estén en esa Junta Directiva, deben velar porque todos los cargos se elijan conforme lo manda la ley. Si no paran el tema de las plazas fantasmas, van a tener el dominio total del Congreso con gente. O sea, es la parte administrativa del Congreso la primera que ellos tienen que conocer. Dos, tienen que tener muy claro cuál es su agenda legislativa, que no van a poder impulsar mucho, pero si la impulsan tiene que ser pública y abiertamente para, por la vía mediática, hacerle ver a la población qué es lo que ellos quisieran que el Congreso de la República aprobara. Pero lo importante es conocer cuál es la agenda del gobierno para parar la agenda en contra que va a venir de parte de la oposición, de ese gran poder que va a mantener el control. Y entonces es muy claro su plan de gobierno para saber qué pueden ellos hacer en contra y pararlo, ese tema. Muy claro el tema administrativo dentro del Congreso para que no tengan ese control total y esa anarquía que actualmente se mantiene en el Congreso de la República. Y tres, mucha unidad entre ellos, porque la lucha va a ser muy fuerte. Una lucha no por aprobar cosas, sino que es una lucha por parar cosas. Ahora, eso es lo que tienen que entender. Ahora, licenciado, no podríamos llegar a un extremo, aunque obviamente todas las comparaciones son odiosas y los tiempos históricos cambian, llegar a lo que llegó el presidente Serrano. Recuerda usted que creo que Serrano tuvo exactamente lo mismo que estamos conversando en este momento cuando llega al poder. Un Congreso totalmente ajeno a él. Un Congreso que incluso llegó a chantajearlo. Claro. A chantajearlo literalmente y descaradamente. ¿Quién no recuerda a Augurio Chinchilla Vega, por ejemplo, para citar solo un nombre? Y entonces Serrano Elías se desespera y disuelve el Congreso. Obviamente, pues en política no se pueden medir los tiempos porque varían, pero podríamos llegar a una situación en la que Bernardo Arévalo se vea literalmente en una camisa de fuerza, imposibilitado de actuar, de cumplir con sus promesas conforme a la Constitución. Yo creo que no. Yo creo que si Bernardo Arévalo y su gabinete, ¿verdad?, mantienen la promesa de la lucha contra la corrupción y no acceden absolutamente a nada de lo que los diputados les vayan pidiendo, incluyendo los de ellos, ¿verdad?, se puede iniciar un gran cambio. Hablamos de los gobernadores departamentales, sí, ¿verdad? Sí. Empecemos por ahí. Si Bernardo Arévalo accede a que el gobernador departamental sea impuesto por uno de sus diputados, que eso no necesita al Congreso para nombrar al gobernador, ya está accediendo a que el Congreso mande, ¿verdad? Si Bernardo Arévalo va a escoger de esa terna que le manda el sistema, que es parte de un sistema corrupto, también está cayendo
en un tema que no va a lograr la lucha contra la corrupción, se va a tener un gobernador, ¿verdad?, que tuvo que elegir de una terna propuesta por un sistema corrupto, ¿verdad? Entonces tiene de alguna manera que separar las funciones en este momento y dejarle muy claro al Congreso de la República que él no va a tratar de comprar a ningún diputado ni con plazas, ni con plata, ni con puestos. El tema es plan de gobierno y ya quedó muy claro que el plan de gobierno de Semilla no es el plan de gobierno de la oposición. Entonces, por el momento no es un tema de esta índole. Y a estos diputados no les va a importar decir, miren, necesitamos este presupuesto para gobernar. Los diputados que tienen mayoría en el Congreso de la República van a insistir en que necesitamos el presupuesto que la Corte nos dejó en suspenso para nosotros poder recibir el pago de las obras que ya teníamos y todo lo demás. Sí, entonces, parar esa reforma, usemos el presupuesto de ejemplo. ¿Va a lograr el presidente con su bancada parar, no entra en vigencia el presupuesto anterior? El que debería haber entrado en vigencia ahorita en el 2024 en lugar del 2023, va a lograr parar eso, porque si lo logra parar, va a lograr que no haya plata para las obras, las plazas y todo, las ONGs, todo lo que es el presupuesto 2023, 2024 está. Entonces, mejor quedarse con el 2023. Pero si el discurso es, necesitamos un nuevo presupuesto totalmente diferente, tiene que entender que no tiene los votos para eso. Solo parar a que el presupuesto 2024 no entre y que se trabaje en el 2023 ya es una batalla ganada, ¿verdad? Sí. Pero tratar de después formar lo que está ahí, eso tiene que ir paso a pasito y primero tiene que tener control de todos los temas. Yo diría que primero tiene que tener muy claro que tienen un Congreso totalmente en contra y que van a tener que aprender a trabajar con un Congreso totalmente en contra como otras partes del mundo. Y que hay que gobernar desde el Ejecutivo, no reformando leyes, porque no es momento de reformar leyes, no tienen cómo reformar leyes, es momento de parar leyes absurdas que van a querer meter los diputados de la actual legislatura que van a continuar en el poder y que van a hacer leyes para seguir controlando ellos el sistema. Eso es lo que ellos tienen que parar. Con esa primera parte es suficiente. Comparar que el actual Congreso dominando el que viene quiera poner la Corte Suprema y las demás cortes, que este Congreso siga eligiendo a los funcionarios públicos y todo lo que viene. Solo parar eso ya es suficiente tarea, parar de que no tengan el presupuesto, como mencioné antes, parar que no sea desde el Congreso de la República que manipulen el presupuesto para el Infón, los alcaldes, los gobernadores, los consejos de desarrollo, solo parar que ellos no sigan en esa lucha ya es una tarea titánica para poder después, con su bancada más experta en el tema, poder pasar a temas de negociemos, pues, ¿verdad? Ustedes no han logrado ganar nada, busquemos qué nos une por el bien del país para pasar a otro tema. Por el momento yo creo que hay mucho que hacer desde el Ejecutivo. El presidente debe presionar enormemente al Contralor General de Cuentas para que haga su trabajo. Debe ser muy enfático en el tema del organismo judicial. El organismo judicial, pues es solo por 9 meses. ¿Qué va a pasar por las comisiones de postulación? Porque lo ideal sería cambiar la ley de comisiones de postulación, pero mentira. No se va a poder. Sí. Y entonces es mejor parar que usen la ley de comisiones de postulación para seguir eligiendo cortes como las elegimos, ¿verdad? Y no pasar 9 meses tratando de cambiar la ley y perder la batalla. No sé si me doy a entender, ¿verdad? Sí, totalmente. Pero lograr negociar con esa gran mayoría que tienen los diputados actuales en la legislatura que viene va a ser muy difícil en estos momentos porque todavía ellos los temas en común no son muchos. Y en estos momentos para ellos es más importante lograr que Semilla no tome posesión hasta el último momento. Va a tomar posesión, lograr que Semilla se desgaste todos los días ya una vez en el gobierno. Entonces, parar eso ya es una gran batalla. Parar toda esa corrupción ya es una gran batalla como para tratar de convencerlos de que hagan una alianza y aprueben leyes de reforma del Estado. La reforma del Estado, repito, la van a tener que hacer en el Ejecutivo y desde el Ejecutivo y al Congreso que darle una lucha para detenerlo. Y